Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Vamos a continuar mirando la palabra del Señor en el libro de Mateo. En esta oportunidad queremos mirar un relato que aparece en todos los evangelios y son dos milagros que el Señor hace de manera simultánea. Nos referimos al milagro que hace a la hija de Jairo y a la mujer del flujo de sangre. Esto está, como dije, en varios evangelios. En el caso de Mateo está en el capítulo 9. Y quiero destacar que Jesús no hace distinción de personas, no hace distinción de clases, no hace distinción de género. Su misericordia, su amor está para todos, está para los principales y para los marginados. Por un lado, el principal de la sinagoga, un hombre importante, y por el otro lado, una mujer marginada, desamparada. Los relatos se entremezclan unos con otros. Usted conoce la historia. Y vamos a separarlos en dos para poder mirar algunos detalles. Y comenzaremos, como lo hace Jesús, al estilo de Jesús, por la mujer que está marginada y desamparada. Una mujer enferma de flujo de sangre por más de 12 años. Dice el relato en Marcos que había sufrido por muchos años, por más de 12 años, de los médicos y había gastado todo cuanto tenía en ellos. Ella pensaba, si tan solo fuese y tocar el manto de Jesús, seré sana, seré libre de mi azote. Jesús quiso darnos, hermanos y hermanas, una enseñanza muy fuerte con esto. Es un caso significativo para la época. Hoy no nos dice mucho, quizás, pensar en esto de que una mujer va y toca el manto del Señor, pero en los tiempos en que fue escrita la palabra del Señor, es muy significativo. Entonces hay que mirar con detalle. Dice que era una mujer. Primero, las mujeres eran miradas, como ya lo hemos comentado muchas veces, como de segunda categoría, desprotegidas. Si no tenían un varón, llámese primero padre, luego el esposo o un hijo, estaban desprotegidas. Más aún en este caso en particular, esta mujer con esta enfermedad, este flujo de sangre, que era como si estuviese todo el mes, todo el tiempo, toda la vida en su periodo menstrual. Entonces era considerada una mujer impura. No podía acercarse a otros, nadie podía tocarla, ni ella podía tocar a otros, no podía tener comunión, probablemente vivía sola, marginada, sola, sin compañía, en soledad, desechada, desprotegida. Tú te puedes imaginar una situación que incluso nos cuesta imaginarlo, pero es muy probable la forma en que ella estaba. Cualquier maestro de la época, cualquier líder, cualquier rabí, no querría tener ningún contacto con ella, ni acercarse, ni escucharla, ni verla, nada, porque era para él una deshonra. Si ella lo tocaba, él se convertía en impuro también. Pero Jesús era diferente. Jesús, nuestro Señor, es diferente. Gloria a Dios. Él está dispuesto para el principal de la sinagoga, pero también para la mujer marginada, para un religioso que va y se humilla ante él, y también para esta mujer desamparada por su dolor, que se atreve a vencer esta marginación, el desprecio cultural, el desprecio social, el desprecio religioso, y va al Señor. Usted conoce, camino a casa del principal, se interpone ella, retrasando en cierta manera el camino de Jesús. Muy probablemente ella fue a escondidas, ¿cierto? Con la cabeza agacha, quizás estaba acostumbrada a caminar así, ¿cierto? Por la situación en que estaba, por el desprecio con que se le miraba, de manera que no se notara. Y fue y tocó el manto de Jesús. Dice la Escritura que de inmediato el flujo de sangre se secó y fue sanada. Y fue libre de ese azote, gloria a Dios, con solo tocar al Maestro. Y luego viene esta consulta de Jesús, que nos parece un poco extraña, ¿cierto? Estaba lleno de gente, ¿quién fue? Pero muy probablemente Jesús quería destacar este hecho de forma importante, levantarlo y que sus discípulos lo vieran, lo entendieran y aprendieran con él, sus seguidores, enseñarles de manera práctica. Entonces, cuando ella se ve descubierta y reconoce ante Jesús con sus palabras qué es lo que sucedió, por qué él fue y le tocó, Jesús menciona unas palabras que para ella fueron liberadoras, llenas de amor. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted puede imaginar esta mujer
con esa carga por todos estos años, marginada, despreciada, olvidada, que no podía tener contacto con nadie, que el Maestro, que Jesús, primero le llama hija, gloria a Dios, y luego le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué tremenda declaración y enseñanza de Jesús a esa mujer, y qué tremenda enseñanza también para nosotros. No podemos imaginarnos, hermanos, la sorpresa, ¿cierto?, que estas palabras produjeron en ella. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es el mismo del relato, que tiene poder para sanar, que tiene autoridad, que tiene misericordia. Misericordia frente a esa situación versus el dedo inquisidor, ¿cierto? ¿Qué culpa? Él tenía misericordia. Él sigue amando y sanando, cuidando, teniendo misericordia por los marginados. Sigue recibiendo a los que no son recibidos por la religiosidad. Sigue dando paz y sigue dando consuelo. Como sus discípulos, tú y yo, debemos aprender de Jesús, ser imitadores de Jesús, imitar su misericordia, imitar su compasión, imitar su amor por los desprotegidos, por los marginados, por los que no tienen esperanza, por los que sufren, amor por los pecadores. Jesús, contra toda la costumbre de la época, contra el riesgo de contaminarse según la ley, contra la alternativa de atender incluso a un principal. Podía ser más beneficioso quizá eso, podía dar más retribución. No, Él sanó a esta mujer y la puso en categoría de hija. Gloria a Dios. Eso es lo mismo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. No éramos mejores que ella. Él nos puso en la categoría de hijo, le animó y le envió en paz. Un cambio total y radical para la vida de esa mujer. Una mujer despreciada antes de encontrarse con Jesús y una mujer en paz y libre y sana después de encontrarse con Jesús. Una mujer sin esperanza antes de Jesús y luego una mujer con esperanza después de Jesús. Todos podemos, sin excepción, acercarnos a Jesús, independiente de lo que digan las tradiciones, la sociedad, la cultura, la religión. Jesús recibe al que se acerca a Él con humildad, con fe, con expectativa. De la misma manera, tú y yo, como hijos del Señor, como sus discípulos, debemos recibir y mostrar misericordia a todo aquel que viene a Jesús. El Señor te bendice.